Un saludo. El tema del cual vamos a tratar hoy es la problemática ambiental de la atmósfera. Los integrantes del grupo: Karen Gisette Erazo, Julio César Velázquez, Brian Alejandro Cárdenas y quien les habla, Carlos Arturo Ruiz. Trabajo presentado a la ingeniera Luisa Fernanda Peñaranda de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. ¿Qué es la contaminación atmosférica? Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia de la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos. Vienen de cualquier naturaleza, así como que pueden atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen efectos perniciosos en los seres vivos, los elementos y materiales, y no a otras alteraciones inocuas. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o hidrocarburos que no han realizado combustión completa. La contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando los efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o planetario, cuando por las características del contaminante se ve afectado el equilibrio del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores. Contaminantes de la atmósfera y sus consecuencias. Contaminantes gaseosos. En ambientes exteriores e interiores los vapores y contaminantes gaseosos aparecen en diferentes concentraciones. Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos, pero la principal fuente artificial es la quema de combustible fósil. La contaminación del aire interior es producida por el consumo de tabaco, el uso de ciertos materiales de construcción, productos de limpieza y muebles del hogar. Los contaminantes gaseosos del aire provienen de volcanes e industrias. El tipo más comúnmente reconocido de contaminación del aire es la niebla tóxica, o smog. La niebla tóxica generalmente se refiere a una condición producida por la acción de la luz solar sobre los gases de escape de automotores y fábricas. Gases contaminantes de la atmósfera, CFC. Desde los años 1960 se ha demostrado que los clorofluorocarbonos, o también llamados freones, tienen efectos potencialmente negativos. Contribuyen de manera muy importante a la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera, así como a incrementar el efecto invernadero. El protocolo de Montreal puso fin a la producción de la mayoría de esos productos. Utilizado en los sistemas de refrigeración y de climatización por su fuerte poder conductor, son liberados a la atmósfera en el momento de la destrucción de los aparatos viejos. Utilizados como propelente en los aerosoles, una parte se libera en cada utilización. Los aerosoles utilizan de ahora en adelante otros gases sustitutivos como el CO2. Monóxido de carbono. Es uno de los productos de la combustión incompleta. Es peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo. Además, es inodoro y a la hora de sentir un ligero dolor de cabeza ya es demasiado tarde. Se diluye muy fácilmente en el aire ambiental, pero en un medio cerrado su concentración lo hace muy tóxico, incluso mortal. Cada año aparecen varios casos de intoxicación mortal a causa de aparatos de combustión puestos en funcionamiento en una habitación mal ventilada. Los motores de combustión interna de los automóviles emiten monóxido de carbono a la atmósfera, por lo que en las áreas muy urbanizadas tiende a haber una concentración excesiva de este gas hasta llegar a concentraciones de entre 50 y 100 partes por millón, tasas que son peligrosas para la salud de las personas. Dióxido de carbono. La concentración de CO2 en la atmósfera está aumentando de forma constante debido al uso de carburantes fósiles como fuente de energía, y es teóricamente posible demostrar que este hecho es el causante de producir un incremento de la temperatura de la Tierra, o el llamado efecto invernadero. La amplitud con que este efecto puede cambiar el clima mundial depende de los datos empleados en un modelo teórico, de manera que hay modelos que predicen cambios rápidos y desastrosos del clima y otros que señalan efectos climáticos limitados. La reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera permitirá que el ciclo total de carbono alcance el equilibrio a través de los grandes sumideros de carbono
como son el océano profundo y los sedimentos. Dióxido de azufre. La principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es la combustión del carbón que contiene azufre. El SO2 resultante de la combustión del azufre se oxida y forma ácido sulfúrico, un componente de la llamada lluvia ácida que es nocivo para las plantas, provocando manchas allí donde las gotitas del ácido ha contactado con las hojas. La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con el óxido del nitrógeno o el dióxido de azufre emitido por fábricas, centrales eléctricas y automotores que queman carbón o aceite. Esa combinación química de gases con el vapor de agua forma el ácido sulfúrico y los ácidos nítricos, sustancias que caen en el suelo en forma de precipitación o lluvia ácida. Los contaminantes que pueden formar la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias y los vientos los trasladan miles de kilómetros antes de precipitarse con el rocío, la llovizna o lluvia, el granizo, la nieve o la niebla normales del lugar, que se vuelven ácidos al combinarse con dichos gases residuales. El SO2 también ataca los materiales de construcción que suelen estar formados por minerales carbonatados, como la piedra caliza o el mármol, formando sustancias solubles en el agua y afectando la integridad y la vida de los edificios o esculturas. Metano. El metano es un gas que se forma cuando la materia orgánica se descompone en condiciones en que hay escasez de oxígeno. Eso es lo que ocurre en las ciénagas, en los pantanos y en los arrozales de los países húmedos tropicales. También se producen los procesos de la digestión y defecación de los animales herbívoros. El metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global del planeta Tierra, ya que aumenta la capacidad de retención del calor por la atmósfera. Ozono. El ozono es un constituyente natural de la atmósfera, pero cuando su concentración es superior a la normal se considera como un gas contaminante. Su concentración a nivel del mar puede oscilar alrededor de 0,01 miligramos por kilogramo. Cuando la contaminación debida a los gases de escape de los automóviles es elevada y la radiación solar es intensa, el nivel de ozono aumenta y puede llegar hasta 0,1 kilogramos. Las plantas pueden ser afectadas en su desarrollo por concentraciones pequeñas de ozono. El hombre también resulta afectado por el ozono a concentraciones entre 0,05 y 0,1 miligramos por kilogramo, causando la irritación de las fosas nasales y garganta, así como sequedad de las mucosas de las vías respiratorias superiores. Sustancias agotadoras de ozono. Las sustancias que agotan la capa de ozono son sustancias químicas que tienen el potencial de reaccionar con las moléculas de ozono de la estratosfera. Las SAO son básicamente hidrocarburos clorinados, fluorinados o brominados e incluyen clorofluorocarbonos o CFC, hidroclorofluorocarbonos HCFC, halones, hidrobromofluorocarbonos HBFC, bromoclorometano, metilcloroformo, tetracloruro de carbono, bromuro de metilo. En la mayoría de los países en desarrollo, el sector más grande que aún sigue empleando SAO es el de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, donde los CFC y HCFC se utilizan como refrigerantes en los circuitos de enfriamiento. Las SAO también se emplean como agentes en la fabricación de espumas, como solventes de limpieza en la industria de la electrónica, como propulsores en los productos en aerosol, como esterilizantes, como agentes para combatir el fuego, como fumigantes para controlar plagas y enfermedades y como materias primas. El ozono es una forma de oxígeno O3 que se encuentra en la atmósfera superior de la Tierra. El daño a la capa de ozono se produce principalmente por el uso de clorofluorocarbonos, o CFCs. La capa fina de las moléculas de ozono en la atmósfera absorbe algunos de los rayos ultravioletas antes de que lleguen a la superficie de la Tierra, con lo cual se hace posible la vida en la Tierra. El agotamiento del ozono produce niveles más altos de radiación ultravioleta en la Tierra, con lo cual se pone en riesgo tanto a plantas como a animales. Efectos nocivos para la salud. Muchos estudios han demostrado enlace entre la contaminación y los efectos para la salud. Los aumentos en la contaminación del aire se han ligado a quebranto en la función pulmonar y aumento de los ataques cardíacos. Niveles altos de contaminación atmosférica, según el índice de calidad del aire de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos,
Perjudican directamente a personas que padecen asma y otros tipos de enfermedad pulmonar o cardíaca. La calidad general del aire ha mejorado en los últimos 20 años, pero las zonas urbanas son un motivo de preocupación. Los ancianos y los niños son especialmente vulnerables a los efectos de la contaminación del aire. El nivel de riesgo depende de varios factores, como lo son la cantidad de contaminación en el aire, la cantidad de aire que respiramos en un momento dado, la salud general. Otras maneras menos directas en que las personas están expuestas a los contaminantes del aire son el consumo de productos alimenticios contaminados con sustancias tóxicas del aire que se han depositado donde crecen, consumo de agua contaminada con sustancias del aire, contacto con suelo, polvo o agua contaminados. Muchas gracias por su atención.